Hola, hola. En el día de hoy les voy a enseñar los errores típicos y comunes que cometemos al momento de patinar. Yo le digo que son típicos y comunes porque a lo largo de mis años enseñando siempre noto que la mayoría de las veces cometemos estos errores. Entonces se los voy a mostrar así y podemos cambiarlos o corregirlos. Así que allá vamos, a patinar. Error número 1. Normalmente no nos damos cuenta, pero cuando estamos patinando tendemos a mirar el piso. ¿Por qué? Porque queremos ver qué están haciendo nuestros patines. Lo que hacemos es que nuestra espalda se encorve hacia adelante y entonces el peso de nuestro cuerpo se va a ir hacia adelante. Por más de que cuesten, intenten nunca mirar hacia el piso, siempre con la cabeza firme y hacia adelante. Si quieren practicar el movimiento de las piernas y mirar hacia abajo, háganlo agarrada de otra persona o agarrado de otra persona o de algún objeto o reja o lo que encuentren a mano. Error número 2. Es común y más que nada si tienen los patines que son con las ruedas en línea, tirar las rodillas hacia adentro o hacia afuera. Te van patinando y la abren para allá o para acá. Tengan cuidado porque a la larga las articulaciones se van a terminar lastimando y se van a hacer mal. Entonces siempre busquen que las rodillas estén apuntando hacia adelante y que no se metan ni para adentro ni para afuera. Vamos a ver un claro ejemplo de lo que sucede cuando se nos van las rodillas para adentro. Ustedes van patinando y sin darse cuenta meten la rodilla para adentro. Primero que se les va a ir para el freno si tienen los patines de 4 ruedas. Y si tienen los patines que son con las ruedas en línea en el medio, le va a quedar los pies así y después le va a costar muchísimo volverlos a poner firmes hacia adelante. Entonces concéntrense. Tic. Error número 3. Este es un error común que lo hacemos sin darnos cuenta. También está relacionado al tema de las piernas. Entonces hemos dicho que las piernas tienen que estar siempre hacia adelante y otro error es que las estiramos mucho. Vamos con el cuerpo y las piernas erguidas. Eso está mal porque primero que a la larga nos va a terminar lastimando y segundo que imagínense, si nosotros vamos patinando firme con las piernas estiradas y nos encontramos con una piedra, lo que va a pasar es que se van a trabar y se van a caer. En cambio, si ustedes van con las piernas flexionadas patinando y se encuentran con una piedra, van a poder superar ese obstáculo sin caerse. Entonces siempre acuérdense de las piernas flexionadas. Lo mismo que si hacen, por ejemplo, un salto. Si están haciendo un salto, si caen con la pierna estirada le va a doler todo hasta la espalda. En cambio, si caen con las piernas flexionadas no le va a doler ni le va a hacer mal, sobre todo en la espalda. Casi me olvido, estoy en la ciudad de San Nicolás, en Buenos Aires. El otro día pasaba, porque justo estaba viajando y pasaba por este skatepark y dije, tengo que ir un día a filmar ahí porque me encantó y hoy que vine es más grande de lo que imaginaba, así que está buenísimo. No es para practicar mucho patín artístico porque el piso es un poquito medio rugoso. Si andan por acá por la zona les aconsejo que pasen a conocerlo por lo menos. Error número 4. Cuando patinamos tendemos a tirar el cuerpo hacia adelante o hacia atrás. Eso está mucho peor si nos tiramos para atrás, porque el cuerpo para atrás, si nos caemos, no tenemos... Eso tuvo que doler. Entonces, o nos vamos a lastimar mucho las manos y los codos, o nos vamos a caer con la cabeza y nos va a doler mucho porque nos vamos a golpear la cabeza. Entonces es ideal siempre patinar con el cuerpo firme, no duro ni tenso porque también se van a hacer mal. Acuérdense de estar en una posición cómoda, pero como si fuera que nos atraviesa una línea por el centro de nuestro cuerpo y nos patinamos derecha. Si todavía les cuesta un poquito o tienen un poco de miedo, pueden tirar apenas, solo apenas, el cuerpo hacia adelante. Porque es preferible caerse hacia adelante, entonces podemos apoyar las manos que caernos hacia atrás y que nos golpeemos la cabeza. Error número 5. Muchas veces no le prestamos atención o no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo y es el hecho de tenerle miedo al piso. Le tenemos miedo al piso, tenemos miedo a caernos y a lastimarnos. Hay que de a poquito superar ese miedo y acostumbrarnos a que el piso va a ser nuestro mejor amigo si vamos a patinar. Entonces, como el piso es nuestro mejor amigo, tenemos que... No pasa nada, de verdad. Entonces, como el piso es nuestro mejor amigo, tenemos que aprender a cómo tratarlo al piso y a nosotros con el piso. Lo que vamos a hacer es practicar cómo caernos sin lastimarnos y cómo frenar correctamente. Si no saben hacerlo, pueden ver mi video de aprender a patinar, que en ese video expliqué la base de cómo caerse sin lastimarse y de cómo frenar. Es muy importante que practiquen muchísimo y muchísimo a frenar. Tienen que sentirse con mucha confianza al momento de hacerlo, porque imagínense que ustedes están patinando en un lugar público, como es acá, y se encuentran con otra persona y tienen que frenar, necesitan hacerlo correctamente. Porque si no se pueden chocar con esa persona, se van a lastimar las dos o también se pueden chocar con una pared. Entonces practíquenlo mucho para que no suceda esto. Error número 6. No entrar en calor.
Tengamos en cuenta que nosotros empezamos a patinar y nuestros músculos no entraron en calor, están fríos, entonces si nos caemos nos podemos lastimar. Yo les aconsejo que si son principiantes entren en calor en zapatillas. Pueden hacer movimiento de círculos de tobillos con ambas piernas, movimiento de cadera con un meneadito, subir y bajar las piernas, hacer saltos de tijera. Todo en zapatillas, así nuestros músculos se empiezan a activar y están un poquito más calientes. Si ya son patinadores avanzados, una manera fácil de entrar en calor es hacer la figura del carrito que agachándonos. Entonces, pueden hacer, no sé, unos 10 carritos seguidos. Uno, van contando 2 y de esta manera nuestro cuerpo ya empieza a entrar en calor y se van a dar cuenta porque se van a querer sacar la campera o lo que tengan puesto porque entraron en calor. Error número 7. Viene de la mano del error número 6. Antes de patinar tenemos que entrar en calor. Y cuando terminamos de patinar tenemos que estirar. ¿Por qué? Imagínense que tenemos nuestros músculos activos de patinar. No es lo mismo si patinamos 15 minutos que si patinamos una hora, eso ténganlo en cuenta. De todas maneras yo les recomendaría que siempre estiren. Así no les queda doliendo después mucho los músculos de los pies. Si no saben cómo estirar luego de entrenar y luego de patinar mucho tiempo, dejen su comentario, así el próximo video les enseño a estirar bien los músculos del cuerpo y no se lastiman. Vamos por el error número 8, ya casi en la recta final. Obvio, no se olviden de suscribirse a mi canal si quieren seguir aprendiendo a patinar sobre ruedas. Pónganle me gusta al video, suscríbanse, hagan todo lo necesario para que pueda seguir haciendo mucho contenido. El error número 8 es para los que están empezando a hacer figuras. Cuando empezamos a hacer figuras no nos damos cuenta y no tenemos el control completo de nuestras piernas. Les voy a mostrar este error con una figura básica. Por ejemplo, al hacer la paloma, nosotros nos concentramos en el cuerpo, pero nos olvidamos de la pierna y está floja. Entonces eso va a hacer que nuestro cuerpo se mueva para todos lados. Yo les aconsejo que la pierna la tengan firme y que tengan el control de ella. Ojo, porque he visto muchísimas veces que cuando hacen la figura, sueltan la pierna. Se van a caer, se van a lastimar, se pueden hacer de todo, así que hagan la figura que hagan siempre firme y tengan el control tanto de los brazos como de la pierna que está libre atrás y cuando la apoyan que sea también controlada y despacito. Error número 9, ya estamos llegando al final, así que si están practicando en la casa o en alguna pista o en algún lado lo que estoy enseñando y tienen alguna duda, no se olviden de mandarme por mis redes sociales, las dejo acá. El error número 9 consiste en agarrar muchísima velocidad. Se acabó, Toretto. Si estamos empezando a patinar o no tenemos muchos años en este deporte, agarrar mucha velocidad después es difícil controlar el patín y lograr frenar a tiempo. Es como un medio de transporte. Nosotros si andamos en bicicleta, en auto, en colectivo, en lo que sea, cuando agarramos mucha velocidad es difícil frenar. Entonces acá sucede lo mismo. Si van a agarrar velocidad, cada tanto vayan nivelando esa velocidad para que vayan teniendo el control de los patines. Y el consejo número 10 para mí es creo que hice ruido. Para mí es uno de los más importantes. El otro día me dejaron un comentario en un video en TikTok, así que lo voy a relacionar a eso. Consiste en rendirse rápido, en decir, bueno, lo practico 3 veces, no me salió, no quiero saber más nada, me enojo, me frustro. No, ustedes siempre intenten practicar mucho. El patín es un deporte muy difícil, lleva mucha práctica y eso es lo más lindo que tiene este deporte, que nos enseña a superarnos nosotros mismos, que nos enseña a no rendirnos, a practicar, a tener constancia, a ser perseverantes. Entonces, ojo con rendirse rápido, ojo con decir no me sale, no soy para esto, no sirvo, tengo que hacer otra cosa, porque es muchísima práctica, es mucha constancia. Practiquen mucho. Guaca, 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 guaca. Estoy rodeado por criaturas extrañas. Entonces no se rindan, practiquen mucho, diviértanse sobre todo. Es un deporte que nos va a apasionar, nos va a encantar, pero Hay que practicarlo un montón. así que ese es mi mejor consejo. Tienen que superarse ustedes mismos y a practicar mucho, así que a patinar.